y son las 11:01. Se lo prometimos. Manda las preguntas al código QR. El señor QR está preparado para responderlas porque vamos a hablar de los resfriados, de la tos, de cómo cuidarnos, de cómo prevenirlos. Y para eso estamos con la pediatra de la Clínica Las Condes, Yanira Mangianmarchi. ¿Lo dije bien? Sí, Mangianmarchi. Ah, sí. qué bueno, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, y aprovechar, doctora, que los niños están de vacaciones de invierno para cuidarlos, para hacerles cositas caseras, cómo poder prevenir, porque usted me decía, de mis años de carrera yo no había visto tanto virus y tanto niño con tos como en esta oportunidad. Sí, la verdad es que ha sido un invierno complejo. Hemos tenido un pico importante de infecciones respiratorias, fundamentalmente virales. Y claro, el ayudarnos con algunas cosas puede servir, obviamente siempre siguiendo las indicaciones de los médicos y todo, pero yo creo que todo y reforzar un poco cuáles son los cuidados antes, el prevenir. Claro, yo creo que acá, ¿cómo prevenimos? Eso es, ¿cómo prevenir? Atento usted en su casa, note cómo prevenir estos resfriados, estos virus y esta tos bastante fuerte. Siempre la prevención parte por el autocuidado, el alimentarnos básicamente con buenas cosas, una alimentación balanceada y todo, y de hecho todas las cosas que vamos a ver acá están todos en la alimentación diaria, por lo tanto yo creo que uno tiene que partir básicamente con eso, ¿ya? Más que cuando ya tenemos el cuadro ir a intervenir, en el fondo es prevenir que los niños se van a resfriar, sí o sí, o los adultos también. Habitualmente nosotros tenemos, en general, en forma normal, un niño sano se puede resfriar entre 9 y 12 veces al año. 9 y 12 veces al año. Entonces Perfecto. tenemos infecciones respiratorias que son comunes, que son normales y todo. Que esas infecciones se compliquen o que vayan a avanzar de otra manera, lo cual puede ocurrir, ¿ya? Eso va a depender mucho de cada paciente, en el fondo del huésped en este caso, y cada niño, no todos los niños responden igual. Y tiene mucho que ver en esta prevención de alimentos que podemos tener en nuestra casa y darle a nuestros hijos, que el virus no le pegue tan fuerte, por así decirlo. En general sí, todo influye. Yo creo que la naturaleza es muy sabia. Nosotros debemos convivir con la naturaleza siempre. Y aparte de eso, no solamente es la alimentación, sino que los cuidados que uno debe tener. Se nos ha olvidado un poco, si bien se hizo ya la normativa de que en los colegios debemos retomar la mascarilla. Yo creo que es algo que no se debe haber quitado y que se debe mantener. En los lugares cerrados, el lavado de manos, el autocuidado. Si yo estoy resfriada y voy a ir a un lugar público, me coloco mascarilla, me protejo. O sea, yo tengo que pensar no solamente en mí, sino que en mi alrededor. Resto, por supuesto. Si hay alguien enfermo en casa también. Obvio. Doctora, vamos viendo las cositas que tenemos aquí en la mesa, cómo ayudarnos, qué hacer en casa para que usted nos vaya diciendo. La verdad es que hay hartas cosas acá. Cuando me invitaron a hablar dije, ok, ¿qué voy a decir? Porque en el fondo no es lo que uno habitualmente indica. Claro. Pero en general, si usted, honestamente, en la realidad, ¿qué es lo que yo le indico a todas las mamás? O lo que nosotros creíamos que resultaba. Exacto. Claro, sí, más que nada eso. Para mí aquí la reina de lo que está en la mesa es la miel. La verdad, la miel hay estudios que está comprobado que existe y que sirve para el manejo y todo, ¿ya? Uno se los da como complementario. O sea, hay montones de jarabes para la tos en la farmacéutica, en el fondo, que uno puede indicar, pero la verdad es que uno les dice a los papás, yo se los digo, no se va a mejorar este cuadro a ti, va a tener al menos 2-3 semanas de tos, dependiendo del cuadro que uno sospeche que sea, que va a tener una evolución, claro. Y esa tos va a ir cambiando en el tiempo, los síntomas van a ir evolucionando. Entonces, por más medicamentos que yo les dé, también yo tengo que permitir un poco que esta tos se tenga o que se mantenga, porque la tos es un reflejo. Y la miel claro, ayuda mucho. ¿Tú tienes miel en tu casa Por habitualmente? supuesto que tengo miel y la uso bastante para todo lo que es vía respiratoria, cuando estás a punto de enfermarse, cuando te quieres enfermar. Siempre es como una precaución y también un post. Perfecto. Que ayuda un poquito a la respiración. Bueno, a mí me pasó, doctora, dígame a ver si está bien, pero yo me venía enfermando mucho y resulta que aquí en el Buenos Días a Todos aprendí que miel más jengibre era como un antibiótico natural y todos los días parto la mañana tomándome un tecito con miel y jengibre. Felicitaciones. La verdad es que sí, efectivamente el jengibre tiene propiedades antibióticas, antiinflamatorias de la vía aérea, por lo tanto en el fondo uno se puede proteger, en el fondo todo favorece a que el sistema inmune esté más fortalecido. Claro. Si yo tengo un sistema inmune más fortalecido, voy a estar con mejores defensas para enfrentar a los cuadros respiratorios que tengo. Si el problema, ¿sabes cuál es el problema? Cuando yo cuido a mi hijo, que ya suponte tuviera 3, iba a entrar al jardín, y lo cuido como un huesito santo, llega al jardín y andan los mocos y las toses y se comparten el chupete. Mocoso. Mocoso. Por eso se llaman niños también. Claro. En general, ese concepto de cuidarlo bastante es bueno, pero nosotros necesitamos, ellos tienen que salir a la realidad y su realidad es que tienen que asistir al jardín, tienen que asistir al colegio y todo, entonces de una u otra manera se van a enfermar quizás más.
tuvimos también la pandemia que nos estuvo mucho tiempo encerrados, no tuvimos tenemos muchos niños que no recibieron esta inmunidad, que es el contagio no normal, natural, que tienen a lo largo de sus años, ¿ya? Mucho tiempo encerrado, y lo que más tuvimos ahora en este pic grande que tuvimos antes de las vacaciones de invierno, que fue el sincicial, el virus respiratorio sincicial, y claro, había mucha población susceptible que no sabía contagiar. Entonces, obviamente, eso influyó en todo lo que Doctora, nos pasó. tenemos hartas preguntas a través de nuestro código QR. Aprovechan a la doctora, sáquenle el jugo a través del señor QR haciendo preguntas y dice: hola doctora, mi hija de 3 años sufre mucho de rinitis alérgica, para que nos explique ahí lo que es la rinitis, pero se le complica cuando se resfría. ¿Qué cosa natural puedo hacer? Muchas gracias, Maricel. Abrazo, Maricel. Cosa natural. Natural. En general, bueno, las rinitis alérgicas son, ella tiene un cuadro basal, que lo más probable es que debe estar en tratamiento constante. Si tiene una rinitis constante o que es más estacional, porque hay rinitis alérgicas que son más estacionales, que son más de la primavera, y otras que son más de invierno, uno les recomienda en el fondo que vayan al especialista, que se traten su rinitis alérgica de base. Si yo tengo mi rinitis alérgica tratada, bien mantenida en el tiempo, lo más probable es que los cuadros que se agreguen o que sean menos intensos de lo habitual. Si no estoy con tratamiento ¿Pero adecuado. se puede tratar la rinitis de manera natural y no con antialérgicos, por ejemplo? Es que es una rinitis alérgica, o sea, uno puede ayudarse con muchas cosas, fortalecer la inmunidad. ¿Cómo con qué, por ejemplo? O sea, en general, alimentándose en forma saludable, pero no hay ninguna cosa natural que yo le vaya a decir si sabe que aplíquese esto o de lo que yo veo acá para mejorar la rinitis. Tiene que haber un tratamiento y dependiendo de los grados de rinitis. Doctora, usted me decía que funcionaba súper bien lo que hago en la mañana de el té con miel y jengibre. Y yo trato de dárselo a mis niños y no me resulta. Pero lo que me ha resultado es pan con miel. Rico, sí. Incluso uno les puede recetar a los papás incluso que le den cucharadas de miel, ¿ya? O sea, o con limonada, o con el té, con lo que les salga lo más, en la leche, en el yogur, lo que les salga lo más natural posible y lo menos invasivo. La miel no es algo que les guste mucho a los niños, ¿ya? Y lo otro importante es saber que uno no se los puede dar tampoco en menores, sino que sobre los 2 años en general, año y medio en algunas publicaciones sale que se puede incorporar la miel en la dieta. Ah, mira. No tenía idea. Tampoco tenía idea. ¿Y el jugo de naranja real funciona Buenísimo. o no? Vitamina C. Vitamina C, la vitamina C, vitamina D, todas estas vitaminas nos ayudan, son suplementos en el fondo que nos permiten mejorar la inmunidad. Doctora, ¿y esa ollita que uno ponía en la estufa con el eucaliptus? Y la naranjita. Ajá, y la naranjita para que uno sintiera ese olor y uno pensaba y decía, me voy a limpiar los pulmones. Uno decía, voy a liberar voy a tener buenos olores, voy a tener un momento placentero y todo, pero no va a ser el tratamiento. No es un tratamiento. No es un tratamiento, en el fondo. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? Para el ricolón. Despejarse. Desconozco con minuciosamente en el fondo, pero hay bastantes diferentes tipos de eucaliptos, por lo tanto no todos deben tener el mismo efecto. ¿Ya? Es como el efecto, por ejemplo, que utilizan de la cebolla, que la cortan y la colocan en el velador al lado de la noche cuando los niños están con mucha tos y dicen las mamás que se alivian. Y efectivamente he escuchado a muchas mamás que lo dicen. Claro, porque naturalmente la cebolla produce unos polifenoles que se liberan y tienen una acción broncodilatadora. Pero en una bronquitis obstructiva yo no le voy a decir a la mamá córtele la cebolla. Y póngasela acá, lógico. Oiga, doctora, a propósito del jugo de naranja, porque funciona comerse la naranja, porque yo he escuchado doctores que dicen, no, partir con un jugo de naranja en la mañana es como un vaso de azúcar, mejor dele una naranja. ¿Es real que funciona, no es real? Sí, o sea, vuelvo a insistir en lo que es la inmunidad, de fortalecer, son aportes de vitamina C, así como hay otros papás que les dan vitamina C en comprimidos, en pastillas o en suplementos, que hoy en día hay una gran variedad de presentaciones en que vienen vitamina D con vitamina C, con algunos probióticos y todo eso pudiera ayudar en el fondo. Pero un vaso de jugo de naranja es algo... Pero sí, yo también he escuchado eso, que es mucho más azúcar el exprimir la naranja que comerse la naranja. Es mucho mejor comerse la naranja. Claro, para ver. Oiga, doctor, y a propósito de eso que usted decía, de que, claro, vienen vitamina C, ¿usted nos recomienda como a los hijos darles multivitamínicos en esta etapa en que se están resfriando tanto? ¿Qué nos recomienda? Probióticos en general asociados a vitaminas, hay altas variedades, pudiera mencionar varios en el fondo, pero... ¿Qué son esos cositos chiquititos? Explíquenos qué es lo que son los probióticos. Los probióticos son en el fondo organismos vivos que se dan, en el fondo ya se pueden dar en presentación de gotas o comprimidos y todo, y que nos ayudan a mantener en el fondo la flora bacteriana, ¿ya? Que muchas veces se desplaza en infecciones y dejamos que la flora bacteriana que no es muy buena
aproveche esos momentos. Entonces, por eso fortalece la inmunidad y nos permite en el fondo tratar a los pacientes. Sí, cuando me habla de probióticos y que son organismos vivos, entonces uno tiene que comprar los que son refrigerados, porque los que son refrigerados son los que están vivos y los que no. Exactamente, en el fondo Mira, deben no sabía deben eso. ser en el fondo los que vendan como productos farmacéuticos, que vengan y no es cualquiera, tampoco va a depender también de la patología que uno quiera como ayudar o como fortalecer. Ahí tenemos diente de ajo también. ¿Funciona el diente de ajo? Bueno, en general, yo no sé si a algunos les pasó, pero por lo menos a mí me pasó. A mí me daban cuando chica cebolla, ajo, limón, los dejaban remojando y en la mañana en ayuna tenía que tomarme los vasos. ¿En serio? Mira. ¿Y le Sí. funcionaba? ¿No? Según mi madre que sí, según así que le voy a creer. Claro, es lo que conversábamos recién, como el papel de diario, po, que te ponían el papel de diario en el pecho Exacto. para que la bronquitis saliera. Entonces, con la doctora estábamos hablando y decíamos, en realidad, eso es puro amor, porque yo creo que el bebé o la niña o el chiquito que está con la mamá le entrega tanto amor que al final se mejora. Yo creo que todos recordamos eso. A Claro. mí también me tocó que me lo colocaran y todo, y la verdad es que era una sensación en ese momento de cuidado, Con esperma de vela, sí. Ya, Para la botar el enfermera de las resfrío, te otras. decía la Quise decirlo, abuelita. pero no, sabía, no estaba segura, sí. En la Claro. noche, sí. En la noche. En la noche con Ay, el pijama y sí. que cubierto y todo, y después una amanecida rica con olor a mentola, mentolatum, Y etcétera. tapadita con el diario en el pecho. Oh, Sí. qué recuerdo. Oye, muchas preguntas en el código QR. Esta está súper buena, doctora, porque dice, hola, ¿cómo saber cuándo ir al médico? Claro, porque ahora siempre dicen, trate de no ir Claro. al doctor porque los virus están dando vuelta, puede salir más enfermo. Entonces, ¿cómo saber cuándo ir al médico? Mi hija le duele mucho tragar y tiene los ganglios inflamados, dolor corporal, pero sin fiebre. ¿Cuántos días demora en que se pase solo? Gracias, Javiera. Ya. En general eso va a depender mucho del cuadro que lo esté produciendo, pero con esa sintomatología uno generalmente les puede decir a los papás que no consulte por eso el servicio de urgencias, que puede ser tratado con algún antiinflamatorio, algún analgésico y ir viendo cómo evoluciona. ¿Ya? Si el peligro más bien es la fiebre, O sea, toda fiebre, y acá es súper importante eso, definir la fiebre, porque no es lo mismo la fiebre en cierto grupo etario que en otro y la cantidad de temperatura en un grupo etario. Porque a veces el decir, no, cuando cada vez que tenga fiebre sobre 78 usted debe acudir al servicio de urgencia, eso no es tan así en general. No es lo mismo que un recién nacido tenga fiebre, a que un lactante de 2 años tenga fiebre o a un preescolar que tenga ese valor de fiebre. Yo voy a decir, el de preescolar o el niño más grande puede esperar dependiendo de qué otros síntomas tenga, pero un recién nacido sí tiene que ser visto a la brevedad con fiebre. O sea, El primer estamos día, porque hablando- siempre uno tiene a los 3 días de en fiebre, general, ahí tiene que eso es llevarlo. lo que dice, pero ahí uno tiene que tener cuidado con lo que dice en el fondo porque depende mucho del grupo etario y de las condiciones. Incluso uno pudiera decir, si uno ve a un niño que no tenga fiebre, en malas condiciones, que tenga un rechazo alimentario, que esté decaído, que no responda bien a estímulos, ese niño se tiene que ir al servicio de Tiene que ir, urgencia, claro. independiente que tenga una fiebre. ¿ya? Perfecto. Más preguntas, dice, soy Katherine, mi hija de 8 años sufre de bronquitis. ¿Algún remedio casero, Katherine? Acá hemos mencionado varios en el fondo. Yo creo que la miel, la bronquitis produce mucha tos, que yo creo que la tos es algo que ha sido el motivo de consulta, yo creo que más frecuente en este último tiempo, aparte de todos los cuadros, y molesta porque Sí. entonces mi hijo no se mejora, pero en el fondo la tos es un reflejo fisiológico que nos permite que el niño o el lactante o el escolar o el adolescente movilice sus secreciones, por lo O sea, tanto, entre comillas, eso es buena. es un reflejo protector. Yo la Claro, necesito, entonces yo claro. no necesito ir a inhibirla, ya yo necesito que esté presente. No necesitas pararla, en algunos claro. en algunos grupos etarios uno pudiera disminuir la frecuencia o la intensidad de la tos, pero yo no quiero ir a que se corte. ¿ya? Pero ¿cómo poder aliviarla, por ejemplo, para que un niño duerma bien en la noche? Porque también entiendo que para tener mejores defensas tienen que dormir por lo menos 8 horas. Bueno, tratar en el fondo el por qué yo tengo esa tos. A ver, yo tengo que tener alguna razón por qué tengo esa tos. Puedo tener una infección respiratoria, porque cualquier infección respiratoria me puede dar tos. No quiere decir que solamente es Claro. una infección o alguna cosa de la vía aérea baja, ¿ya? Pero hay medidas generales. En la noche siempre la fisiología cambia, entonces en general uno les recomienda que duerman un poquito más semisentados, Claro. no tan acostados, no tan sobreabrigados, eliminar todos los peluches, todas las cosas que pueden producir un poquito de alergia en la casa, el ojo con la contaminación intradomiciliaria, el uso de tabaco en la casa, de cigarro, las estufas, etcétera. Todo eso puede influir en que un niño Doctora, esté tosiendo. ¿cuándo es frío y cuándo es calor con la tos?
hay, por ejemplo, porque yo me acuerdo que no me acuerdo si es laringitis, si es que uno le abrían el freezer cuando te y te estás decían ahogando. respira, En claro. los cuadros laringios, en el fondo, cuando hay una Laringitis, laringitis ¿verdad? obstructiva que obstruye la vía aérea acá alta, que es el aparato de la fonación, y que por eso se colocan difónicos y hacen un ruido y una tos muy, que Eso asustan podría- bastante. Mira. Y es la consulta de la madrugada, porque habitualmente se despiertan tosiendo y se van. Apretados. Ya, entonces ahí uno les dice, ¿qué es lo que pasa? El frío, ¿qué es lo que hace? Vasocontrae un poco y disminuye el edema a la vía aérea. Al disminuir el edema a la vía aérea, el niño va a toser menos, ¿ya? Y va a ir mejorando. Con la laringitis, mira. Mira, más preguntas a través de nuestro código Veamos. QR. Envíe sus consultas para sacarle acá el jugo a la doctora pediatra de la Clínica Las Condes. Dice, buenos días, doctora, y a las dos preciosuras que hay allá. Ay, qué lindo. Mi consulta es que a mí me dio COVID-19 y sabe usted que me quedé muy débil. Vivo resfriado, hoy se lo he escuchado un montón. Sí. Tomo paltomiel, limonada, muchos remedios caseros. Me dijeron toma vitamina C y tomo todos los días una. Y no sé qué más puedo hacer, Patricia. Besos, Patricia. Oye, muy frecuente Sí, eso. es algo súper frecuente y es algo característico del COVID. Uno cuando ha tenido COVID queda bastante débil, Dañado. la vía aérea queda bastante reactiva, por lo tanto cualquier alérgeno, en este caso cualquier virus que se presente, no los va a afectar de la misma manera como si no hubieran tenido nada antes. Uno queda con una hiperreactividad daño. de la vía aérea. Entonces va a ser más difícil en el tiempo la recuperación, pero en general andan bien a la largo. Pero hay que tener un poquito de paciencia y con lo que está haciendo me parece bastante adecuado. Sí, pues paciencia. Tenemos Paciencia. más remedios caseros por ahí. Veíamos acá. Esto que tienes tú aquí, Claudita. ¿qué es lo que- Esto es propóleo. Propóleo. Ah, bueno. También, Ah, muy eso es parecido súper a- importante, porque yo he escuchado que el propóleo es bueno y después un doctor una vez me dijo, no, pésimo para las cuerdas vocales y hay tantos No, para formatos las que cuerdas uno vocales dice, malo. vamos a ver. A los niños les encanta muchas veces, les gusta y todo. Yo creo que todo en su justa medida puede ser usado, pero no en exceso, ¿ya? Tiene un alivio inmediato cuando uno lo aplica como en Claro, forma de todo, claro. como para cuando exactamente. Como, pero más como que esas eso, pastillitas de mente, sí. exacto, pero como algo como que alivia en la vía aérea alta, pero más que nada eso. Ah, ya, pero ¿te puede irritar también las cuerdas vocales? Sí, depende mucho cómo se use y todo, pudiera producir irritación. Sí. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante los cuadros. O sea, una persona que se ingiere propóleo o en forma frecuente puede que no le pase absolutamente nada y otra persona sí. Claro. Doctora, hábitos para cuidarnos de la tos, por ejemplo, salir con bufanda, con guantes, gorritos. ¿Qué cosas podemos hacer para cuidarnos? Siempre yo creo que el abrigarse en forma adecuada, ni sobre ni bajo, en el fondo evitando los cambios de temperatura bruscos, ¿ya? Yo creo que todas esas cosas nos favorecen al cuidarnos también. Como dijimos al inicio, una alimentación balanceada, el cuidarnos, el protegernos con las medidas de aislamiento en el caso de necesidad, con la mascarilla, el lavado de manos, que no se nos olvide eso yo creo que llegó para quedarse y tenemos que vivir con eso. Siempre la abuelita, no sé si les pasaba, pero Dime, uno estaba con la pensando lo estufa en la mismo. casa y no, si sales al frío, tápate la boca, Iba- da lo iba mismo el hablando- resto, pero tápate la boca. Ay, ¿Es qué así? chica. En Debe general, ser. ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El frío, o sea, en un paciente que tiene una base atópica, una base más alérgica, poder decirlo, Ajá. lo más probable es que tenga, frente a cambios de temperatura, frente a ciertas Daño, cosas, claro. va a toser más fácilmente que otro. Es como que su umbral para llegar a la tos es más bajo, por lo tanto va a tender a toser más, ¿ya? Como cosas en generales. Hoy día va a llover, por ejemplo, en la noche y en varias regiones va a haber lluvia hasta más o menos las 10 de la mañana, nos decía nuestro meteorólogo Iván Torres. ¿Qué cuidados hay que tener? Porque siempre ropa mojada, los niños van a querer salir con las botas de agua, no sé qué cuidado y prevención pueden hacer Si se mojan estas después, próximas horas. cambiarse la ropa rápidamente, abrigarse y... a la- ¿Ducha caliente, por ejemplo? Rico. Rico. Y después sí. acostarse. Sí, para ¿qué acostarse, más qué rico mejor eso? que se bañen ¿No es todos los cierto? días. Rico. Y la papa. ¡Ay, la Qué papita! rico. Bueno, Dice Nicola en nuestras redes sociales, mi hija estuvo hospitalizada por el virus adenovirus. Le dieron de alta el martes pasado y ayer empezó nuevamente con síntomas. ¿Qué puede hacer? Y para que partamos explicando qué es lo que es el adenovirus y sus síntomas. El adenovirus es un virus, como la palabra lo dice, que tiene bastante diferentes serotipos en el fondo que pueden producir distintos cuadros, ¿ya?
En general depende de por qué lo habrás tenido. No sé si habrá tenido una neumonía por adenovirus o no, pero si tuvo recién dada de alta, lo más probable es que todavía tenga un poquito de tos y que todavía esté un poquito convaleciente. Por lo tanto, cualquier cosa o cualquier cambio y todo puede que empiece a toser nuevamente o haberse lamentablemente agarrado o haberse contagiado de alguna otra cosa, que eso habría que verlo dependiendo de cómo esté. Claro. ¿Y el adenovirus efectivamente es tan contagioso? Todo depende de cuál adenovirus en general, pero sí, son todos contagiosos, todos tienen cierta etapa de contagio. En el fondo, se recomienda siempre usar. Y ella viene ya de haber pasado esa etapa de contagio. O sea, lo que tuviera ahora. Contagio más o menos 2 a 3 días dependiendo. Perfecto. Dependiendo Eso es bueno de saberlo porque uno nunca, siempre tiene esa duda. Hay algunos que contagian más tiempo, por eso dependiendo mucho de cuál fuera o no. Bueno, pero un punto importante, lo que la doctora decía, reforzar con la alimentación, con vitaminas, sí. Sí, aquí nos escribe Guillermina. Gracias, señora Guillermina. Dice, doctora Yanira, sufro de resfriado todo el año durante muchos años. Tengo 61 años y disfonía y mucosidad siempre. Tengo asma. Tiene una base genética ya, un asma, que es una de las principales enfermedades crónicas, por lo tanto va a tender siempre a tener cierta sintomatología respiratoria de otra manera, y si es constante eso de los mocos, está resfriado, yo creo que mi sugerencia es que vaya al especialista y control con el otorrino y fundamentalmente y ver que su asma esté bien controlado, que eso también es importante. ¿Y qué cosas puede hacer para controlar bien el asma en cosas caseras? Fundamental, o sea, todo lo casero puede servir. Vuelvo a insistir en que la alimentación, el jengibre, la miel, todo puede ayudar, vitamina C, vitamina D, suplementos, pero acá el tratamiento de base de su asma, que va a depender del tipo de asma que ella tenga, es la base para que ella se mantenga bien en el tiempo. Oiga, doctora, el jengibre, hablemos también de sus propiedades porque ahora hay un brote de influenza importante también, mucha preocupación en los adultos mayores, también en nuestros niños, para ver qué cositas podemos hacer. Bueno, primero que nada, antes que el jengibre, que también insisto es muy bueno todo, la vacunación. Importante. Bueno, obvio. Ya, la vacunación es fundamental. Que ha estado muy lenta este año. Ha estado súper lenta. El porcentaje de la población objetivo, que es la población que está enmarcada dentro de el calendario de vacunación del programa nacional, ya no se ha logrado. O sea, la campaña de vacunación partió el 15 de marzo para la población objetivo. Estamos a casi 15 de julio y ya deberíamos haber tenido a la población objetivo, porque la idea es cuidarlos y protegerlos de las infecciones graves por influenza, ¿ya? No solamente a los adultos mayores, sino también a nuestros niños, ¿ya? Entonces el porcentaje, todavía estamos al debe en eso, yo creo que eso es fundamental, así que los invito a todos a vacunarse y a cuidarnos, porque por algo existe la vacuna. Sí, para protegernos de las enfermedades graves. Claro. ¿Será que estamos un poco con todas las vacunas del COVID que tuvimos que ponernos? Capaz estamos que cansados. Estamos un poco cansados. Post pandemia estamos todos cansados. Yo creo que eso pasa. Y se puede entender, pero independientemente de eso tenemos que tomar conciencia, porque después la verdad es que nadie quiere caer hospitalizado con una influenza grave, no es la idea. Obvio. Doctora, ¿y el sincicial sigue tan fuerte para los que tenemos guaguitas, lactantes? Claro, ahí hay una preocupación. Yo tengo el mío bastante encerrado. La verdad es que tuvo su pic importante, fue uno de los pics más altos que hemos tenido en los últimos años de sincicial. Yo creo que ya la mayoría de la población susceptible yo creo que ya adquirió de una u otra manera. No existe vacuna para el sincicial, por lo tanto, ¿uno puede volver a tener sincicial? Sí, uno puede volver a tener sincicial. Por lo tanto, a cuidarnos todos en el fondo, protegernos, si hay alguien resfriado en la casa, no juntarse con personas enfermas. Cuidar al adulto mayor. Exactamente. Sí, tal cual, sí. No, y ya los niños. Seguimos con la doctora pediatra de la Clínica Las Condes, cómo cuidarnos. Hemos tenido un año con virus más fuertes que nunca, muy seguido, cómo proteger a nuestros hijos, a los adultos mayores. Escríbanos a través de nuestro código QR, hacemos una pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos. Buenos días a todos con la doctora de la Clínica Las Condes, pediatra, la doctora Yanira. Doctora, estábamos hablando y aquí fuera de comerciales, ¿qué cosas podemos hacer? Porque hay tanto virus. Todas estamos contando la experiencia de cada una, que no levantamos cabeza. Sí. Cuente también de usted, doctora, que decía, ay, mi hija, porque cuando uno tiene hijos chicos, en mi caso que tengo 5, paso de virus en la casa y nos vamos cayendo como... Uno por uno, van exacto, como dominó. Y ahí termina el último y agarra de nuevo al primero. Y como que, ¿te has fijado? Eso es mito realidad, porque es cierto eso, que los virus de niños como que te agarran mucho más fuerte a los adultos. Yo creo que uno empatiza con los hijos, ¿ah? Yo, por lo menos, en general, cuando se enferma mi hija y le mando un besito a mi hija chica, la Fran, claro. Ella se enferma y me enfermo yo. Después sigue el del medio, después sigue la mayor, así que, pero
es como que uno empatizara con ellos. Queda ese todo en sentido. familia. Todo en familia. Queda ¿no? todo en O sea, familia. no podemos estar enfermos los Sí, ellos si ellos están sí, eso enfermos. pasa. ¿Y ahí usted qué hace en su casa, doctora? Bueno, para no caer con todos los virus de su hija. Medidas generales, la aislamos lo que más se pueda, mascarilla, y tratemos que los demás se aíslen para que no se haga la cadena de contagio. Lavado de manos, una buena alimentación, ya harto líquido y manejar los síntomas de acuerdo a lo que tenga. Oiga, tenemos llamado telefónico Sara de Quilpué. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Hola, buenos días. Bien por acá. Qué bueno, Un me poco de alegro. lluvia. Pregúntela a la doctora nomás. Ya. Mira, mi consulta es la siguiente. Yo tengo un hijo que tiene 12 años y sufre de cornetes. Entonces él se ¿Como que tiene los congestiona cornetes muy mucho. anchos? Sí, se congestiona, pasa resfriado, se ahoga. Y yo le he estado haciendo los tratamientos que hacen, pero no hay ni una solución. Y ya le molesta a él que le mete esas cositas en la nariz. Me dice, mamá, eso no me hace nada. Entonces, ¿qué podría hacerle yo? Porque supuestamente tendrían que operarlo, pero Claro. no me han llamado para la operación. Eso vamos a tener que hacérselo como particular. Igual ahora todo está tan lento. Sí, Claro, pues, buena eso pregunta. está saturado. Sara, te mandamos un abrazo y quédate atenta ahí a lo que te diga la doctora. Hola, Ya, muchas hola Sara. gracias. Bueno, paciencia fundamentalmente. Yo sé que es complejo, que los niños constantemente están enfermos y que no les gusten los tratamientos, pero si suspendes el tratamiento que está, que yo asumo que debe ser un inhalador nasal, un antialérgico, no va a haber respuesta y se va a enfermar más aún de lo que ya se está enfermando. Y claramente ya le dijeron el diagnóstico de que tiene que ser operado, porque es la manera de poder resolver y manejarlo, estos cornetes que no están funcionando en forma adecuada para poder tratar en el fondo de base lo que tiene, ¿ya? Cosas generales, en el fondo que lo alimentes bien, tratar de que se contagie lo menos posible, uso de mascarillas, en el colegio ya volvieron con las mascarillas, pero tiene que tratar su cuadro de base para poder mejorarse. Claro. Tenemos también una pregunta de Pilar. Doctora, dice, hola a todos, ¿cómo estás, Pilar? Mi hija de 3 años tuvo influenza. ¿Cuál es el tiempo recomendado para sus vacunas de los 3 años? ¿Ya? En general, después de que haya pasado el cuadro de influenza, que generalmente dura una semana, 10 días, ya, y si está en buenas condiciones, aunque tenga un poco de sintomatología respiratoria, porque muchas veces los papás no los vacunan porque dicen que sigue con tos o con un poquito de moco. Si nos quedamos en esa de que no nos vacunemos porque estamos con un poco de tos, No nos vacunamos en todo el año. Claro, todo el claro. año. Entonces se sugiere que lo antes posible para que tenga su esquema de vacunación al día. Doctora, ¿qué es bueno? Por ejemplo, ya, el chico está enfermito, tiene 3, 4 años, pero sigue con ánimo, quiere caminar, quiere salir, no salir, quiere estar activo en la casa. ¿Qué es bueno? Si están con este virus, con influenza o lo que sea, bueno, según cómo se siente en realidad, mejor acostarlo, que esté quieto, que no haga esfuerzo. En general, un niño que está realmente enfermo no va a querer hacer No va a todas querer, esas cosas. sí, claro. Puede tener una virosis y que la lleve bastante bien. Y si él quiere jugar, quiere hacer sus Eso. cosas en la casa, que se deje. Que O sea, se en el deje. fondo lo que uno indica es un reposo relativo, Claro. no un reposo en la cama. Un niño que está con una influenza, realmente una influenza, por dar un ejemplo, va a estar muy decaído, Muy puede decaído. tener fiebre alta, Perfecto. va a querer solo se va a ir a querer acostar, solo va a ir a querer dormir o a descansar, incluso que les baje el apetito. Es una tranquilidad para una madre o un padre que aunque el niño tenga esta influenza, tenga el estado de ánimo, ¿verdad? Sí. Siempre cumple una función súper Por importante. supuesto, o sea, siempre es una de las cosas que pregunta uno en la historia clínica, en los papás, es cómo está el estado de ánimo, cómo Claro. está el apetito, las ganas de comer, las cosas de hacer, cómo se siente cuando tiene fiebre y cómo se siente cuando no tiene fiebre, porque eso también es importante. Un niño decaído en forma persistente en el día, tenga o no tenga fiebre, eso llama la atención. llama mucho la Un niño que atención, se decae solo con la fiebre y que después se le pasa la fiebre y anda jugando, anda saltando, eso también es indicador de que la cosa no anda mal. Obvio. Doctora, ya la próxima semana y la siguiente vuelven los niños a clase. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque claro, ahora los podemos tener al aire libre, jugando, pero ya después vuelven a esta sala donde Ya. aumentan los virus de nuevo. Prepararnos, autocuidado, lavado de manos, tener todos sus esquemas de vacunación al día. Por favor, vacúnense todos con la influenza, que es los que no se han vacunado, como lo mencionamos anteriormente. El uso de mascarillas, ahora que es obligatorio en los colegios, en el claro. fondo. Y a las personas que estén con alguna sintomatología también, aislarse. Tratemos de no asistir a los colegios si estamos enfermos. Pensemos en los compañeros, en los demás, que a veces cuesta eso. Y bueno, alimentarse bien y esperar que porque tiene que haber un pic siempre posteriormente a las vacaciones, viene otra alza y esperemos que no sea tan intensa, que no creo,
en relación a la que tuvimos previo a la salida de vacaciones. Preguntan también por los humificadores de aire. Yo en algún minuto los tuve y les ponía estas gotitas de limón o de eucalipto. ¿Sirven para los ambientes de la casa, para O los sea, resfríos uno lo o puede- para prevenir? Para prevenir no tanto, y para tratar tampoco. En el fondo uno lo hace como más para sentir como más cosas más placenteras, los olores en la casa y todo, y hay que tener ojo con qué gotitas o con qué tipo de esencias yo Están uso. hechas, claro. ¿Ya? Eso va a depender Como mucho. el eucaliptus. Como la ollita del eucaliptus. Es para sentir el aroma Exacto, rico. con la naranjita. Con la naranjita, nada más. No servía para nada más. Y uno que cortaba las ramitas del eucalipto del vecino. Son súper ricas. Son para el olor, exquisitas, pero- sí, son exquisitas. Hay algunos que dicen que no es recomendable para niños menores de 4 años los remedios para la tos. ¿Es así o no, doctora? Y yo diría que incluso menores de 7 años también inclusive, porque en general todos los remedios para la tos, la mayoría contienen ciertos componentes que no son tan inocuos, ¿ya? Y que no deberían ser usados en los menores, sobre todo la pseudoefedrina, fundamentalmente, ¿ya? Y en general, como muy bien explicamos anteriormente, la tos es un reflejo que yo debo cuidar. La idea es tratar la causa que me está produciendo la tos. Si yo tengo una otitis en un niño y yo trato la otitis, ya va a tener un poco de tos, ok, puedo disminuir un poco los síntomas con el tiempo. Si yo tengo una bronquitis obstructiva, o sea, el niño está obstruido, yo voy a tratarlo, voy a tratar con su inhalador correspondiente y todo para ir disminuyendo el cuadro. Pero yo no quiero ir a inhibir la tos porque yo necesito esa tos para que el niño movilice sus secreciones que va produciendo, sobre todo en la noche, que es en posición horizontal, donde más Claro. tosen, más se acumulan, por eso tosen más en la noche. Más tos da en la noche Perfecto, siempre. doctora. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Buenos Días a todos. Que estén muy Maravillosa. bien. Hacemos una pausa y ya regresamos con la Claudita Miranda. Vamos a tomar miel entonces.